El Evangelio de los Esenios. El Evangelio de la Paz, segunda parte. Por el amor el Padre Celestial y la Madre Terrenal y el Hijo del Hombre se hacen uno, pues el Espíritu del Hijo del Hombre fue creado del Espíritu del Padre Celestial, y su cuerpo del cuerpo de la Madre Terrenal. Haceos, por tanto, perfectos como perfectos son el Espíritu de vuestro Padre Celestial y el cuerpo de vuestra Madre Terrenal. Y amad así a vuestro Padre Celestial, igual que Él ama vuestro espíritu. Y amad así a vuestra Madre Terrenal, igual que ella ama vuestro cuerpo. Y amad así a vuestros verdaderos hermanos, igual que vuestro Padre Celestial y vuestra Madre Terrenal les aman. Y entonces os dará vuestro Padre Celestial su Santo Espíritu, y vuestra Madre Terrenal os dará su cuerpo santo. Y entonces los hijos de los hombres se darán amor unos a otros como verdaderos hermanos, el amor que recibieron de su Padre Celestial y de su Madre Terrenal. Y todos se convertirán en consoladores unos de otros. Y desaparecerá entonces de la tierra todo mal y toda tristeza, y habrá amor y alegría sobre la tierra. Y será entonces la tierra como los cielos, y vendrá el reino de Dios, y entonces vendrá el Hijo del Hombre en toda su gloria para heredar el reino de Dios. Y entonces los hijos de los hombres dividirán su divina herencia, el reino de Dios. Pues los hijos del hombre viven en el Padre Celestial y en la Madre Terrenal, y el Padre Celestial y la Madre Terrenal viven en ellos. Y entonces con el reino de Dios llegará el fin de los tiempos, pues el amor del Padre Celestial da vida eterna a todo lo que está en el reino de Dios. Pues el amor es eterno. El amor es más fuerte que la muerte. Aunque yo hable con las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, mis palabras son como el sonido del latón o como el tintineo de un platillo. Aunque diga lo que ha de venir y conozca todos los secretos y toda la sabiduría, y aunque tenga una fe tan fuerte como la tormenta que mueve las montañas de su sitio, si no tengo amor, no soy nada. Y aunque dé todos mis bienes para alimentar al pobre y le ofrezca todo el fuego que he recibido de mi Padre, si no tengo amor, no hallaré en ello provecho alguno. El amor es paciente y el amor es amable. El amor no es envidioso, no hace el mal, no conoce el orgullo, no es rudo ni egoísta, es ecuánime, no cree en la malicia, no se regocija en la injusticia, sino que se deleita en la justicia. El amor lo defiende todo, el amor lo cree todo, el amor lo espera todo y el amor lo soporta todo. Nunca se agota, pero en cuanto a las lenguas cesarán y en cuanto al conocimiento se desvanecerá. Pues poseemos en parte la verdad y en parte el error. Mas cuando venga la plenitud de la perfección, lo parcial será aniquilado. Cuando el hombre era niño, hablaba como un niño, entendía como un niño, pensaba como un niño. Pero cuando se hizo hombre, abandonó las cosas de los niños. Porque nosotros vemos ahora a través de un cristal y a través de dichos oscuros. Ahora conocemos parcialmente,
Mas cuando hayamos acudido ante el rostro de Dios, ya no conoceremos en parte, pues nosotros mismos seremos enseñados por Él. Y ahora nos quedan 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de ellas es el amor. Y ahora os hablo en la lengua viva del Dios vivo, por medio del Santo Espíritu de nuestro Padre Celestial. No hay aún ninguno de entre vosotros que pueda entender todo cuanto os digo. Quien os comenta las Escrituras os habla en una lengua muerta de hombres muertos a través de su cuerpo enfermo y mortal. Por lo tanto, a él le pueden entender todos los hombres, pues todos los hombres están enfermos y todos están en la muerte. Nadie ve la luz de la vida. El ciego guía a los ciegos en el oscuro sendero de los pecados, las enfermedades y los sufrimientos, y al final se precipitan todos en la fosa de la muerte. Yo he sido enviado por el Padre para que haga brillar la luz de la vida entre vosotros. La luz se ilumina a sí misma y a la oscuridad, mas la oscuridad se conoce solo a sí misma y no conoce la luz. Aún tengo que deciros muchas cosas, mas aún no podéis comprenderlas. Pues vuestros ojos están acostumbrados a la oscuridad y la plena luz del Padre Celestial os cegaría. Por eso no podéis entender aún cuanto os hablo acerca del Padre Celestial, quien me envió a vosotros. Seguid pues primero solo las leyes de vuestra Madre terrenal, de quien ya os he contado. Y cuando sus ángeles hayan lavado y renovado vuestros cuerpos y fortalecido vuestros ojos, seréis capaces de soportar la luz de nuestro Padre Celestial. Cuando seáis capaces de contemplar el brillo del sol del mediodía con los ojos físicos, podréis entonces mirar la luz cegadora de vuestro Padre Celestial, la cual es 1.000.000 de veces más brillante que el brillo de 1.000.000 de soles. Mas, ¿cómo miraríais la luz cegadora de vuestro Padre Celestial si no podéis soportar siquiera la luz del sol radiante? Creedme, el sol es como la llama de una vela comparado con el sol de la verdad del Padre Celestial. No tengáis, por tanto, sino fe y esperanza y amor. En verdad os digo que no descaréis vuestra recompensa. Si creéis en mis palabras, creéis en quien me envió, que es el Señor de todos y para quien todas las cosas son posibles. Pues lo que resulta imposible con los hombres es posible con Dios. Si creéis en los ángeles de la Madre terrenal y cumplís sus leyes, vuestra fe os sostendrá y nunca conoceréis la enfermedad. Tened esperanza también en el amor de vuestro Padre Celestial, pues quien confía en Él no será nunca defraudado ni tampoco conocerá a la muerte. Amaos los unos a los otros, pues Dios es amor, y así sabrán los ángeles que vais por sus caminos, y entonces acudirán todos los ángeles ante vuestro rostro y os servirán. Y Satán partirá de vuestro cuerpo con todos sus pecados, enfermedades e inmundicias. Id, renunciad a vuestros pecados, arrepentíos vosotros mismos y bautizaos vosotros mismos, para que nazcáis de nuevo y no pequéis más.
Entonces Jesús se levantó, pero todos los demás permanecieron sentados, pues cada hombre sentía el poder de sus palabras. Y entonces apareció la luna llena entre las nubes desgarradas y envolvió a Jesús en su resplandor. De su cabello ascendían destellos y permaneció erguido entre ellos en la luz de la luna como si flotase en el aire. Y nadie se movió, ni tampoco se oyó la voz de nadie, y nadie supo cuánto tiempo había pasado, pues el tiempo parecía parado. Entonces Jesús tendió sus manos hacia ellos y dijo: «La paz sea con vosotros». Y de este modo partió como la brisa que mece las hojas de los árboles, y aún durante un buen rato permaneció la compañía sentada sin moverse, y luego fueron saliendo del silencio uno tras otro como tras un largo sueño. Pero nadie deseaba irse, como si las palabras de quien les había dejado aún sonasen en sus oídos. Y permanecieron sentados como si escuchasen alguna música maravillosa. Pero al fin uno dijo, como si estuviera algo atemorizado: «¡Qué bien se está aquí!». Otro dijo: «Ojalá esta noche no acabara nunca». Y otros: «Ojalá pudiera estar entre nosotros para siempre». De verdad que es el mensajero de Dios, pues puso la esperanza en nuestros corazones. Y nadie deseaba irse a su casa diciendo: «Yo no voy a casa donde todo es oscuro y triste». ¿Por qué hemos de ir a casa donde nadie nos quiere? Y de este modo hablaron, pues casi todos ellos eran pobres, cojos, ciegos, lisiados, vagabundos, gentes sin hogar, despreciada en su desdicha, que solo habían nacido para ser motivo de lástima en las casas donde durante apenas unos días encontrasen refugio, incluso algunos que tenían tanto casa como familia dijeron: «También nosotros nos quedaremos con vosotros». Pues todos sentían que las palabras de quien se había ido unían a la pequeña compañía con hilos invisibles. Y todos sentían que habían nacido de nuevo. Veían ante sí un mundo luminoso, incluso cuando la luna se ocultó en las nubes. Y en los corazones de todos se abrieron flores maravillosas de una belleza maravillosa, las flores de la alegría. Y cuando los brillantes rayos del sol aparecieron sobre el horizonte, todos sintieron que aquel era el sol del reino de Dios que venía. Y con semblantes alegres se adelantaron a encontrar a los ángeles de Dios. Y muchos sucios y enfermos siguieron las palabras de Jesús y buscaron las orillas de las corrientes murmurantes. Se descalzaron y desvistieron, ayunaron y entregaron sus cuerpos a los ángeles del aire, del agua y de la luz del sol. Y los ángeles de la Madre terrenal les abrazaron y poseyeron sus cuerpos por dentro y por fuera. Y todos ellos vieron cómo todos los males, pecados e inmundicia les abandonaban rápidamente. Y el aliento de algunos se volvió tan fétido como el olor que sueltan los intestinos, y a algunos les fluían babas, y de sus partes internas surgió un vómito maloliente y sucio.
Todas estas inmundicias salieron por sus bocas, en algunos por la nariz y en otros por los ojos y los oídos. Y a muchos les vino por todo su cuerpo un sudor apestoso y abominable por toda su piel. Y en muchos de sus miembros se abrieron forúnculos grandes y calientes, de los que salían inmundicias malolientes, y de sus cuerpos fluía orina en abundancia. Y en muchos su orina no estaba sino seca, y se volvía tan espesa como la miel de las abejas. La de los otros era casi roja y dura, casi como la arena de los ríos. Muchos lanzaban fétidos pedos de sus intestinos, semejantes al aliento de los demonios, y su hedor se hizo tan grande que nadie podía soportarlo. Y cuando se bautizaron a sí mismos, el ángel del agua penetró en sus cuerpos, y de ellos salieron todas las abominaciones e inmundicias de sus antiguos pecados. Y semejante a un río que descendiese de una montaña, salieron a borbotones de sus cuerpos gran cantidad de abominaciones duras y blandas. Y la tierra donde cayeron sus aguas quedó contaminada, y tan grande era el hedor que nadie podía permanecer en aquel lugar. Y los demonios abandonaron sus intestinos en forma de numerosos gusanos que se retorcían en el lodo de sus inmundicias internas. Y después que el ángel del agua les hubo expulsado de los intestinos de los hijos de los hombres, se retorcieron en el suelo con ira impotente. Y entonces descendió sobre ellos el poder del ángel de la luz del sol, y allí perecieron en sus desesperadas convulsiones, pisoteados bajo los pies del ángel de la luz del sol. Y todos se estremecieron aterrorizados al mirar todas aquellas abominaciones de Satán, de quienes les habían salvado los ángeles. Y dieron gracias a Dios por haberles enviado sus ángeles para liberarles. Y había algunos atormentados por grandes dolores que no parecían querer abandonarles. Y no sabiendo qué hacer, decidieron enviar algunos de ellos a Jesús, pues deseaban mucho tenerle entre ellos. Y cuando dos hubieron ido en su busca, vieron al mismo Jesús acercándose por la orilla del río. Y sus corazones se llenaron de esperanza y de alegría cuando oyeron su saludo. La paz sea con vosotros. Y muchas eran las preguntas que deseaban hacerle, mas en su sorpresa no podían empezar, pues nada acudía a sus mentes. Les dijo entonces Jesús: he venido porque me necesitáis. Y uno gritó: Maestro, te necesitamos de verdad. Ven y líbranos de nuestros sufrimientos. Y Jesús les habló en parábolas: sois como el hijo pródigo, quien durante muchos años comió y bebió y se pasó sus días con sus amigos en el desenfreno y la lascivia. Y cada semana, sin que su padre lo supiese, contraía nuevas deudas, malgastando cuanto tenía en pocos días. Y los prestamistas siempre le prestaban, pues su padre poseía grandes riquezas y siempre pagaba pacientemente las deudas de su hijo. Y en vano amonestaba a su hijo con buenas palabras, porque nunca escuchaba las advertencias de su padre, quien le suplicaba en vano que renunciase a sus vicios sin fin y que fuera a sus campos a vigilar el trabajo de sus sirvientes. Y el hijo le prometía siempre todo si pagaba sus antiguas deudas,
mas al día siguiente empezaba de nuevo. Y durante más de 7 años, el hijo continuó en su vida licenciosa. Pero al fin su padre perdió la paciencia y no pagó más a los prestamistas las deudas de su hijo. Si sigo pagándolas siempre, dijo, no acabarán los pecados de mi hijo. Entonces los prestamistas, que se vieron engañados, en su cólera se llevaron al hijo como esclavo, para que con su trabajo diario les pagase el dinero que habían tomado prestado. Y entonces se acabó el comer, el beber y todos los excesos diarios. De la mañana a la noche mojaba los campos con el sudor de su frente, y con el trabajo desacostumbrado todos sus miembros le dolían. Y vivía de pan seco, no teniendo más que sus propias lágrimas para humedecerlo. Al tercer día había sufrido tanto por el calor y el cansancio que le dijo a su dueño: «No puedo trabajar más porque me duelen todos mis miembros. ¿Por cuánto tiempo más me atormentarás? Hasta el día en que por el trabajo de tus manos me hayas pagado todas tus deudas, y cuando hayan pasado 7 años serás libre». Y el hijo desesperado respondió llorando: «Pero si no puedo soportarlo ni siquiera durante 7 días, apiadaos de mí, pues todos mis miembros me duelen y me abrazan». Y el malvado acreedor le gritó: «Sigue con tu trabajo. Si pudiste dedicar tus días y tus noches al desenfreno durante 7 años, tendrás que trabajar ahora durante 7 años. No te perdonaré hasta que hayas pagado todas tus deudas, hasta el último dracma». Y el hijo regresó desesperado a los campos, con sus miembros atormentados por el dolor, para seguir con su trabajo. Ya difícilmente podía tenerse en pie debido al cansancio y a los dolores, cuando llegó el 7º día, el día del Shabbat, en el cual nadie trabaja en el campo. Reunió el hijo entonces el resto de sus fuerzas y se arrastró hasta la casa de su padre. Y echándose a los pies de su padre, le dijo: «Padre, créeme por última vez y perdóname todas mis ofensas contra ti. Te juro que nunca más volveré a vivir desenfrenadamente y te obedeceré en todo. Libérame de las manos de mi opresor. Padre, mírame y contempla mis miembros enfermos y no endurezcas tu corazón». Entonces brotaron lágrimas de los ojos del padre, que tomando a su hijo en brazos dijo: «Alegrémonos, porque hoy se me ha dado una gran alegría, pues he recuperado a mi amado hijo que estaba perdido». Le vistió con sus mejores ropas y durante todo el día hicieron fiesta. Y a la mañana siguiente dio a su hijo una bolsa de plata para que pagase a sus acreedores cuanto les debía. Y cuando su hijo regresó, le dijo: «¿Ya ves, hijo mío, lo fácil que es con una vida desenfrenada contraer deudas por 7 años? Pero es difícil pagarlas con el trabajo de 7 años. Padre, es verdaderamente duro pagarlas, incluso durante solo 7 días». Y el padre le advirtió diciéndole: «Solo por esta vez se te ha permitido pagar tus deudas en 7 días en lugar de en 7 años. El resto te está perdonado. Pero cuida de no contraer más deudas en el tiempo venidero. Pues en verdad te digo que nadie más que tu padre perdona tus deudas por ser su hijo. Porque de haber sido con cualquier otro, habrías tenido que trabajar duramente durante 7 años, como está ordenado
en vuestras leyes. Padre, a partir de ahora seré tu hijo amante y obediente. Nunca más contraeré deudas, pues sé que pagarlas es duro. Y fue al campo de su padre y todos los días vigilaba el trabajo de los labradores de su padre. Y nunca les hizo trabajar demasiado duro, pues recordaba su propio trabajo pesado. Y pasaron los años y las posesiones de su padre aumentaron más y más bajo su mano, pues su tarea contaba con la bendición de su padre. Y lentamente devolvió a su padre 10 veces más de cuanto había derrochado durante aquellos 7 años. Y cuando el padre vio que el hijo trataba bien a sus sirvientes y todas sus posesiones, le dijo: Hijo mío, veo que mis posesiones están en buenas manos. Te doy todo mi ganado, mi casa, mis tierras y mis tesoros. Que todo esto sea tu herencia, continúa aumentándola para que goce en ti. Y cuando el hijo hubo recibido la herencia de su padre, perdonó las deudas a todos sus deudores que no podían pagarle, pues no olvidó que su deuda había sido también perdonada cuando no podía pagarla. Y Dios le bendijo con una vida larga, con muchos hijos y con muchas riquezas, pues era amable con todos sus sirvientes y con todo su ganado. Jesús se volvió entonces al pueblo enfermo y dijo: Os hablo en parábolas para que entendáis mejor la palabra de Dios. Los 7 años de comer y beber y de vida desenfrenada son los pecados del pasado. El malvado acreedor es Satán. Las deudas son las enfermedades. El trabajo duro son los dolores. El hijo pródigo sois vosotros mismos. El pago de las deudas es la expulsión de vosotros de los demonios y de las enfermedades y la curación de vuestro cuerpo. La bolsa de plata recibida del Padre es el poder libertador de los ángeles. El Padre es Dios. Las posesiones del Padre son el cielo y la tierra. Los sirvientes del Padre son los ángeles. El campo del Padre es el mundo que se convierte en el reino de los cielos si los hijos de hombre trabajan en él junto a los ángeles del Padre Celestial. Pues yo os digo que es mejor que el hijo obedezca a su padre y vigile a los sirvientes de su padre en el campo, a que se convierta en deudor del malvado acreedor, y fatigarse y sudar en la servidumbre para restituir todas sus deudas. De igual modo, es mejor que los hijos del hombre obedezcan también las leyes de su Padre Celestial y que trabajen con sus ángeles en su reino a convertirse en deudores de Satán, el Señor de la muerte, de todos los pecados y todas las enfermedades, a sufrir con dolores y sudor hasta haber reparado todos sus pecados. En verdad os digo que grandes y muchos son vuestros pecados. Durante muchos años habéis cedido a las tentaciones de Satán. Habéis sido glotones, bebedores y putaneros, y vuestras antiguas deudas se han multiplicado. Y ahora debéis repararlas, y el pago es duro y difícil. No os impacientéis por tanto ya al tercer día como el hijo pródigo, sino esperad pacientemente al séptimo día, que está santificado por Dios, y entonces acudid con corazón humilde y obediente ante el rostro de vuestro Padre Celestial, para que os perdone vuestros pecados y todas vuestras antiguas deudas. En verdad os digo que vuestro Padre Celestial os ama infinitamente.
pues también Él os permite pagar en 7 días las deudas de 7 años. Quienes le deban los pecados y enfermedades de 7 años, pero le paguen honestamente y perseveren hasta el 7º día, a ellos perdonará nuestro Padre Celestial las deudas de los 7 años completos. ¿Y si hemos pecado durante 7 veces 7 años? Preguntó un hombre enfermo que sufría horriblemente. Incluso en el caso el Padre Celestial os perdona todas vuestras deudas en 7 veces 7 días. Felices son aquellos que perseveran hasta el fin, pues los demonios de Satán escriben todas vuestras malas acciones en un libro, el libro de vuestro cuerpo y de vuestro espíritu. En verdad os digo que no hay una sola acción pecaminosa hasta desde el principio del mundo que no sea escrita ante nuestro Padre Celestial. Pues podéis escapar a las leyes hechas por los reyes, pero a las leyes de vuestro Dios, a esas no puede escapar ninguno de los hijos del hombre. Y cuando acudís ante el rostro de Dios, los demonios de Satán hacen de testigos en contra vuestra por medio de vuestros actos y Dios de vuestros pecados, escritos en el libro de vuestro cuerpo y de vuestro espíritu, y su corazón está triste. Mas si os arrepentís de vuestros pecados y buscáis a los ángeles de Dios por medio del ayuno y de la oración, entonces por cada día que seguís ayunando y orando, los ángeles de Dios borran un año de vuestras malas acciones del libro de vuestro cuerpo y de vuestro espíritu. Y cuando la última página ha sido también borrada y limpiada de todos vuestros pecados, os encontráis ante la faz de Dios, y Dios se alegra en su corazón y os perdona todos vuestros pecados. Os libera de las garras de Satán y del sufrimiento. Os hace entrar en su casa y ordena a todos sus sirvientes y a todos sus ángeles que os sirvan. Os da larga vida y nunca más conocéis la enfermedad. Y si en adelante, en lugar de pecar, pasáis vuestros días haciendo buenas acciones, entonces escribirán los ángeles de Dios todas vuestras buenas acciones en el libro de vuestro cuerpo y de vuestro espíritu. En verdad os digo que ninguna acción buena queda sin ser escrita ante Dios, y así ocurre desde el principio del mundo. Pues vuestros reyes y de vuestros gobernadores podéis esperar en vano vuestra recompensa, mas nunca han de esperar vuestras acciones buenas su premio de Dios. Y cuando acudís ante el rostro de Dios, sus ángeles atestiguan a vuestro favor por medio de vuestras acciones. Y Dios ve vuestras buenas acciones escritas en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, y se alegra en su corazón. Bendice vuestro cuerpo y vuestro espíritu y todas vuestras acciones, y os da en herencia su reino terrenal y celestial, para que en él tengáis la vida eterna. Feliz es aquel que puede entrar en el reino de Dios, pues nunca conocerá la muerte.